¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores, y un Aciertos y Errores que ya está en la mitad, casi pasando ya agosto, y ya estamos a menos de un mes de lo que tiene que ver con el 12 de septiembre, que va a ser la fecha en donde se van a llevar adelante las PASO. Las PASO que siguen dando mucho que hablar, y de eso vamos a hablar en un ratito nomás acá en este Aciertos y Errores del día de hoy, ya que estuvimos en 3 de febrero con la posibilidad de charlar con algunos de los referentes de Juntos, en particular con el actual precandidato a diputado nacional, estoy hablando de Diego Santilli, que fue acompañado no solo por el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, sino también por el jefe de la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando de Horacio Rodríguez Larreta, digamos. Es parte de lo que va a ser Juntos para la provincia de Buenos Aires, ya que hay otra lista, con quien también hablamos en esta oportunidad, no precisamente con Facundo Manes, quien va a ser el que va a enfrentar a Diego Santilli, sino que hablamos con el otrora intendente de San Miguel, estoy hablando de Joaquín de la Torre, va como primer candidato a senador de la provincia de Buenos Aires por la lista que lleva y representa el propio Manes. Ahí el hombre estuvo en San Martín, en donde de esa lista hay una solo, pero de Juntos hay 3 listas, 2 van a representar a el hombre de Horacio Rodríguez Larreta, estoy hablando de Diego Santilli. También vamos a tener la posibilidad de ir conociendo a otros candidatos no tan conocidos, en este caso va a estar en el programa del día de hoy Guillermo Varela, eso quise decir, Guillermo Chu Varela, que es el precandidato a concejal del distrito de Campana. Campana por el Frente de Todos, pero Campana tiene una particularidad. El actual gobierno de ese distrito es de color de Cambiemos o de Juntos, pero el Frente de Todos va a ir con 5 listas. Puede ser una desproporción, pero de eso le vamos a preguntar enseguida nomás a Varela. También vamos a hablar con uno de los dirigentes sociales que ha tenido mucha relevancia en la semana que acaba de culminar. Estoy hablando de Eduardo Biliboni, que es el hombre del Polo Obrero, y fue muy crítico a la asunción del ministro de Desarrollo Social, del nuevo ministro de Desarrollo Social, estoy hablando de Juan Zabaleta, ¿no? Crítico porque dicen que el cargo del hombre es una cuestión para dirimir cuestiones internas del gobierno, ¿no? Porque se lo dio a un político y dejó de lado a un técnico como era Daniel Arroyo, pero Daniel Arroyo tampoco había logrado ser del agrado de esta parte de las movilizaciones, de las organizaciones sociales que reclaman y ya anunciaron una movilización bastante prevén multitudinaria para el próximo miércoles 18, dándole, si se quiere, la bienvenida a Juan Zabaleta. También vamos a hablar de la temática de salud, como lo hacemos habitualmente, junto con la doctora Amelia Franchi, ¿no es cierto? En este caso de salud mental, que tiene que ver con la ley que está en discusión, ¿no? Porque parece que la ley es buena, pero en lo legal, no en lo que tiene que ver con lo medicinal. Y también ver cómo contempla a aquellas personas menores, adolescentes y menores. De eso vamos a tener la posibilidad de hablar con el doctor Antonio Pablo Gorrini, digamos, que es un psiquiatra del Hospital Municipal de Pediatría Federico Falcón de la localidad de Pilar. Así que quédese ahí, que hay de todo en este Aciertos y Errores del día de hoy. Vamos a comenzar por el distrito de 3 de febrero. Ahí estuvieron Valenzuela, Santilli y Larreta. Gracias por venir los dos, un orgullo tenerlos. Estuvimos en una reunión recién con el Colo, con algunos vecinos de 3 de febrero y recién visitamos el punto de testeo que tenemos acá en la plaza. Bueno, gracias por estar y a laburar con todo en esta campaña. Intendente, se está llevando adelante dentro de la política sanitaria, ¿no? Esto de que lo que es la Plaza Saludable, si nos puedes hablar un poco sobre ese programa, ¿cuál es la receptividad de la gente hoy que los acompaña Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli? Muy buena receptividad, aunque esté bajando la curva hay que seguir testeando. Y trabajamos en equipo con Horacio, con todo su equipo, con Fernán Quirós. Tenemos estos puntos de testeo como los tiene la ciudad para asintomáticos. Las personas que tienen síntomas van a los centros de salud. Y el que no tiene síntomas, que puede estar en la plaza o fue a comprar algo acá al centro comercial, puede testearse. Estamos encontrando un 4% de positivos dentro de personas sin síntomas. Y esto es importante para aislar a esas personas y que no sigan contagiando a otros. Este programa es producto del trabajo en el equipo con Larreta y con Quirós. Bueno, Goyan dijo que
ya la pandemia había pasado lo peor y que ahora puede volver cierta normalidad al país. ¿Qué opina usted? Que además dice que la gestión de la ciudad fue la peor de todas. Bueno, yo nunca entro en discusiones políticas respecto a la pandemia. La gente lo puede evaluar después. Nosotros venimos trabajando en equipo con el gobierno nacional y con la provincia el primer día y así va a seguir siendo. Sí, nosotros creemos, y lo defendimos siempre, la presencialidad educativa. Es una diferencia que hemos tenido con la provincia. En la ciudad los chicos están en las aulas. Incluso empezamos las clases antes, el 17 de febrero, para recuperar algunos de los días perdidos el año pasado. A mí me parece bueno que ahora el gobierno nacional y la provincia acompañen esto, porque los chicos tienen que estar en las clases. Es una diferencia clara que hemos tenido con la provincia de Buenos Aires. Para nosotros la educación es prioridad, siempre ha sido prioridad. Emilio Monzó manifestó este fin de semana que el kirchnerismo va a hacer todo lo posible para que gane la lista de Manes, digamos. ¿Ustedes qué opinan de estas declaraciones y cómo haría el kirchnerismo para que gane Manes? Nosotros trabajamos en fortalecer nuestro espacio, es una primaria, tenemos que traer ideas, propuestas. Nuestro verdadero adversario son los problemas de la gente, la inseguridad, la falta de trabajo, el no llegar a fin de mes, que los chicos no estén en las escuelas. Y en términos políticos nuestro adversario es el kirchnerismo. Santilli, ¿por qué hay que optar entre usted o Manes? ¿Perdón? ¿Por qué habría que optar entre usted y Manes, entre los dos? Porque trabajamos por la experiencia, porque nosotros hemos resuelto un montón de los temas estructurales que la gente plantea, la educación, salud, seguridad, son los temas que llevamos adelante y por esa experiencia queremos llevarla adelante en la provincia también. Gracias. Clarito ahí el propio Diego Santilli en por qué hay que votarlo a él y no a la lista que representa a Facundo Manes. Sigue siendo bastante tenso la situación en esta franja política que lleva a dos candidatos, ¿no es cierto? Y las encuestas tienen distintas miradas y las encuestas tienen mucho que ver con quién las paga, ¿no? Porque según quién las pague usted va a ver quién encabeza, al menos en esta disputa entre Santilli y Manes, quién encabeza las expectativas de la población hacia el próximo 12 de septiembre. Pero así como escuchaban a Santilli, ahora tenemos la posibilidad de escuchar otra campana y tiene que ver con Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre es un hombre que en otrora fue intendente de San Miguel, que un hombre referenciado en el peronismo, hombre también, digamos, que en su momento fue parte del gobierno de María Eugenia Vidal, también estuvo en el Frente Renovador. Vio cómo las posibilidades que da la política de estar en varios lados. Joaquín de la Torre hoy apoya la candidatura de Facundo Manes, el hombre del radicalismo, ¿no es cierto? Y nos decía esto. Cuénteme un poco, está bastante picante el asunto en la interna de lo que tiene que ver con Juntos, ¿no? No, creo que son pequeños chisporroteos del comienzo de una campaña. Creo que todos los candidatos y los dirigentes de Juntos tienen claro cuál es la finalidad de esta interna, que es elegir los mejores candidatos para tener la mayor cantidad de posibilidades de ganarle al kirchnerismo en noviembre. ¿Por qué se dio esta situación en donde hay diferencias entre lo que está manifestando el propio Manes con la propuesta de un Santilli que viene desde la capital federal, ¿no es cierto? Bueno, creo que claramente pueden tener miradas distintas. Este es un espacio de coalición, no es un espacio de un partido único. Como es un espacio de coalición, hay miradas distintas y parte de la interna es discutir cuáles son los mejores mensajes también para enfrentar la elección de noviembre. Gerardo Morales manifestó hace un par de días que el hecho disruptivo sería que Manes gane en la provincia de Buenos Aires, no tanto Santilli, porque sería más de lo mismo. Y también destacó algo que me llamó la atención, puso en valor lo que tiene que ver con el Estado, cosas que también por otro lado manifestaba que el macrismo, en definitiva, no había tenido en cuenta con todos los hombres que integraron su gestión, digamos. Esta última parte de la pregunta no recuerdo haberlo leído. Lo primero sí lo leí y creo sí claramente que Manes es lo disruptivo, es el candidato que le puede ganar al kirchnerismo, es el que amplía el mensaje, el que amplía la oferta, el que está dirigido a la mayor cantidad de argentinos posible. Está claro que con un mensaje cerrado, con una lista que solamente representa lo que ya estaba, se nos va a hacer más difícil, a pesar de que estamos frente a dos gobiernos muy malos.
Pero creo que Manes es disruptivo en eso, ¿no? Viene a traer una oferta mucho más amplia, que abarca mucha más cantidad de votantes. Vos venís de un hombre del peronismo, digamos, tu militancia es reconocida, y hoy, digamos, estás militando por un hombre de origen radical, digamos. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, primero Perón fue el que nos enseñó y se abrazó con Balbín, y nos dijo que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Si la Argentina estuviera bárbara, podríamos poner nuestras diferencias en el medio. La Argentina está muy mal y la gente está muy mal. Si nosotros como dirigentes políticos no estamos en condiciones y capacitados para dejar esas diferencias de lado y ver qué nos une para sacar a este país adelante, la verdad que seríamos muy malos dirigentes. Así que yo prefiero dejar nuestras diferencias de lado y ponerme a trabajar sobre aquello que nos une y sobre la finalidad que tenemos, que es la de sacar a la gente de la pobreza y terminar con esta decadencia en la Argentina. Entonces, las diferencias son menores frente a la situación de la patria. Tu vuelta al peronismo en términos, digamos, del peronismo actual, que quizás vos manifestás como kirchnerismo, ¿es impensable? En la medida que el kirchnerismo conduzca el proceso y tenga cooptado el peronismo, sí, es impensable. ¿Vos crees que es así? Yo me fui de ahí. Nos fuimos todos. Massa también se fue. Nos fuimos todos. Yo sigo estando afuera. Algunos se fueron y volvieron. Sí, por supuesto, y es una decisión de ellos y la respeto. Tengo cariños personales por muchos de ellos, pero bueno, hoy yo tengo tomada esa decisión, ¿no? ¿Vos crees que gobierna el kirchnerismo y no Alberto Fernández? No tengo ninguna duda que la que gobierna la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y eso es malo? Bueno, es lo que es. ¿A vos no te gusta? Los gobiernos no son buenos, ya lo dije. Te agradezco mucho. Otra de las temáticas interesantes, o al menos que ha tomado Estado Público esta semana, tiene que ver con la asunción del nuevo ministro de Desarrollo Social. Estoy hablando del señor Juan Zabaleta, el intendente de Hurlingham, que asumió en el rol de ministro en reemplazo de Daniel Arroyo, el hombre que va a ser parte de la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires y por ese motivo tuvo que dejar el cargo. Lo cierto que una de las declaraciones de Juan Zabaleta, primera dijo: a mí no van a tener que ocupar las calles para hablar conmigo, dijo el hombre, ¿no? Pero ahí nomás al cruce le salieron algunos dirigentes sociales en función de que el cargo de Juan Zabaleta es un cargo que tiene que ver más con la política que en verdad con resolver la problemática de fondo que hoy tiene el ministerio que él representa, ¿no es cierto? Estamos con Eduardo Beliboni, que es el representante social, referente del Polo Obrero, y que, bueno, fue muy crítico en cuanto a la asunción de Juan Zabaleta. Antes que nada, Eduardo, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, contame vos, ¿qué mirada tenés acerca de las declaraciones de Juan Zabaleta y cuál es la expectativa que te genera el rol del nuevo ministro? Miren, el cambio de ministro en sí mismo no significa gran cosa, porque continúa la misma política, digamos, no es que ha habido un cambio de gobierno o un cambio de orientación en el gobierno, ha sido ratificada toda una orientación que para nosotros es claramente de ajuste, de un ajuste que está provocando un enorme nivel de pobreza en la Argentina, porque al haberse votado un presupuesto de 29% de estimación de inflación, y sabemos que va a ser del 50%, por ejemplo, los estatales y los trabajadores de enfermeros y médicos, dependen del presupuesto estatal, han quedado totalmente desfasados. Por eso hay protestas de enfermeros, protestas de médicos en todo el país. Ha habido una enorme huelga en Neuquén también por el mismo sentido. Con lo cual lo que importa aquí no es tanto el cambio de ministro, aunque tiene sus particularidades, el nombre que han colocado no es menor, sino el ajuste. En cuanto a la designación de Zabaleta en sí mismo, no es inocente y no es inocuo el cambio de un técnico, en muchos casos un técnico alabado por ciertos sectores por su capacidad técnica de conocer los problemas sociales, por un político, y no cualquier político, por un representante de los intendentes del conurbano. No es menor el cambio. Es decir, había un técnico que estaba preocupado en los problemas sociales e involucrado, e inclusive, según
algunos corrillos del propio ministerio decían que era una persona equidistante en cierto sentido a todas las fracciones del Frente de Todos, y era más o menos una representación que conformaba a todos los sectores porque no representaba a nadie directamente. Usted sabe que este es un gobierno de frente de organizaciones, de distintas organizaciones, y este claramente representa un sector. Y entonces esto ha generado hasta ruido al interior del propio gobierno. Después hizo otras declaraciones, que son todavía más significativas, aunque nada novedosas. Volvió a decir, como dicen todos los ministros de Desarrollo Social que yo conocí en mi vida, y no tengo pocos años, que van a cambiar los planes sociales por trabajo. Bueno, ahí hay dos equívocos. Uno, que de eso no se encarga el Ministerio de Desarrollo Social, porque hay que crear trabajo para hacer eso. Hay que dejar de tener planes. Para dejar de tener planes hay que tener trabajo, que es el primer reclamo que tenemos las organizaciones sociales. Los planes los crearon los gobiernos ante la impotencia de la desocupación que generaban sus propias políticas. Entonces crearon los planes sociales como una forma de contener una situación social realmente dramática. Entonces el ministro no se tiene que ocupar, el ministro de Desarrollo Social no se tiene que ocupar de transformar los planes en trabajo, eso lo tiene que ocupar la economía, y lamento comunicarle que la economía no está creando trabajo, lo está destruyendo. A ver, pero ese es el gran dilema, digamos, del plan social con el trabajo, digamos. ¿Cómo se resuelve esto en definitiva? Creando trabajo, haciendo todo lo contrario de lo que hace el gobierno. De acuerdo, pero decir, ¿cómo se si los crea trabajo recursos, en una economía como la Argentina, que pareciera que es bastante complejo? Le doy algunas ideas, muy pocas, para no hacerlo muy extenso. Plan de obras públicas y viviendas. Se pueden crear 1 millón de puestos de trabajo. Los recursos para eso hay que sacarlos de donde tenemos que sacar los recursos, de la evasión, de la enorme evasión de divisas que hay en el país a partir de la especulación financiera. Usted vio que hubo un préstamo de 4.500 millones de dólares que está dando nuevamente el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, producto de la crisis. Acá se ha decidido el conjunto del gobierno, y ahí también puso su huella digital la presidenta Cristina, dice que tienen que ir al pago de la deuda externa. Es un perro que se muerde la cola. Es decir, pedimos 50.000 millones de dólares durante el gobierno de Macri, que nadie sabe dónde fueron a parar, gran parte fue a la especulación financiera, y ahora recibimos 4.500 millones que va a servir para pagar intereses de parte de esa deuda, y el acuerdo con el fondo en ciernes, digamos que están esperando solamente que terminen las elecciones para hacerlo, también implica un nuevo ajuste. No salimos de esa manera porque no se crea trabajo con semejante carga que tiene la población, que tiene el país en el desarrollo económico. Las medidas de ajuste han provocado que el salario esté en su nivel más bajo históricamente medido en dólares, cuando los precios están en dólares. A ver, yo coincido con vos en cuanto a esta situación de que por qué ese dinero que entra se utiliza para pagar algo que, bueno, que en definitiva habría que rever por qué se tomó esa deuda. Pero por otro lado, lo que ellos manifiestan, o al menos parte del gobierno, es que uno tiene que honrar sus deudas, digamos que más allá de que no la haya tomado este gobierno, supuestamente si uno no la paga, quedan default o un montón de cuestiones que en principio a simple vista se supone que uno queda alejado del mundo, ¿no es cierto? Mire, nosotros estamos muy alejados del mundo y hicimos ya un montón de acuerdos con el fondo, cumplimos y honramos, como se dice entre comillas, las deudas, que son deudas que no contrajimos nosotros, el pueblo argentino no contrajo esa deuda. La contrajeron los gobiernos que deberían hacerse cargo y deberíamos investigar qué hicieron con ese dinero. Pero además al default probablemente vayamos igual, aún con un acuerdo con el fondo. Porque la recesión es tan grande, porque la economía argentina está cayendo tan bajo, que no vamos a tener los recursos para poder resolver el problema. Es decir, que además de hacer un terrible ajuste, penurias a la población, situaciones dramáticas socialmente hablando, vamos a también a ir al foro igual. Entonces, una declaración soberana de no pago de la deuda nos podría permitir utilizar esos recursos para desarrollar la economía. Por ahora, eso no está en la agenda del gobierno. Con lo cual, ¿quién es el ministro de Desarrollo Social? Tiene una importancia relativa. Sí la tiene en relaciones que el gobierno ha elegido un ministro confrontativo, aunque se presente como todos los lobos con piel de cordero, porque representa los intereses de los intendentes, que están muy preocupados por la pérdida de expectativa de una parte importante de la población que generó el gobierno de Fernández y que hoy ha quedado desilusionada. Entonces, la idea de Zabaleta no es nada inocente. Es la idea de recuperar territorio por parte, sobre todo, de los intendentes del conurbano, que están muy preocupados porque la población rechaza y repudia estos ajustes, y entonces ahí es donde empiezan a tallar las dificultades que tienen los propios intendentes para sus reelecciones.
que como usted sabrá, A ver, todos persiguen ese objetivo. ¿Quién maneja el reparto de los planes sociales? ¿Los intendentes, las organizaciones sociales, el ministerio? ¿Cómo es eso? No, el que maneja el reparto de los planes es el ministerio, que tiene una forma históricamente discrecional de repartir los planes. Ahora, ¿por qué hay que repartir los planes? ¿Por qué no es universal el ingreso a los programas con una oficina en la que la gente va y se anota? ¿Por qué tiene que ser por cupo? A este sí, a este no, los intendentes, las organizaciones. Nosotros somos partidarios de la universalización de los programas sociales para que cada persona se pueda anotar, como por ejemplo ocurrió con el IFE. No hubo ningún intermediario, nadie fue estafado con eso, no había puntero detrás de eso. Nosotros le propusimos eso al ministro Arroyo. ¿Sabe lo que nos contestó? Que no había presupuesto. Bueno, siempre vamos al mismo punto. Siempre retornamos al punto de un ajuste que está destruyendo la economía, que está destruyendo a las familias y que nos genera un enorme impacto en los jóvenes, sobre todo, que no tienen acceso a la educación. Hace pocos días estuvimos en la puerta del Ministerio de Educación porque hay millones de chicos que no tienen conectividad ni dispositivos. Y hoy dispositivos y conectividad es esencial para la educación. Bueno, ahí el presidente en estos días manifestó esto de lo que tiene que ver con la conexión a Internet, que tiene que ser un servicio público y al alcance de todos. Vaya uno a saber cómo va a terminar esto. Eduardo, la verdad que muy claro, no se te ve muy contento con la asunción del nuevo ministro. Esperemos que esto se encauce porque la verdad les anuncio una primicia, lo mejor que tienen ustedes, no sé cuándo salen, pero capaz que es una primicia para ustedes, ya en algunos lugares está, no es tanta primicia. El 18, ayer nos reunimos más de 50 organizaciones. Ese es un acontecimiento muy importante. Casi todas las organizaciones que no son oficialistas estuvimos reunidos un largo rato y hemos resuelto una movilización el día 18 desde el Puente Pueyrredón. Sí, para el próximo miércoles, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y salimos vaya en 20 uno a saber, ojalá esto sirva para establecer un diálogo y que un diálogo que termine en soluciones, porque al menos lo que uno ve desde afuera es que el propio Zabaleta manifestó que él va a hablar. Ahora, eso no quiere decir que genere las soluciones que ustedes están esperando. Mire, eso es una crítica, perdónenme lo último, eso es una crítica a Arroyo. Arroyo también tenía las puertas abiertas. En realidad, cuando Zabaleta dice, este va a ser un ministerio de puertas abiertas, y el de Arroyo no lo era, no, también lo era. Es decir, no es que no tenía las puertas abiertas, el problema es que a uno le abren la puerta, entra y no hay soluciones. Bueno, lamentablemente, como dijimos ayer, o como se resumió en una consigna, si hay ajuste y lucha. Te agradezco mucho, Eduardo, tu presencia acá en Aciertos y Errores. A ustedes, muchas gracias. Eduardo Beliboni, representante social, referente del Polo Obrero, un hombre que, bueno, fue claro en función de esta nueva asunción del nuevo ministro. Tras la pausa, seguimos con esta dinámica de presentar a los candidatos en los distintos distritos. Vamos a una pausa. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anótate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Me acompaña en este bloque Guillermo Varela, el Chu, lo conocen algunos con ese nombre, es hombre de Campana, va como primer precandidato en estas PASO a una de las tantas listas que el Frente de Todos tiene en ese lugar, ¿no? La idea de hablar con Guillermo tiene que ver con algunas cuestiones, sencillamente cómo va a ser la campaña del Frente de Todos en algunos lugares o en algunos distritos en donde no gobierna, como en el caso puntual de Campana, ¿no? Y
Y bueno, en definitiva no es el único lugar, ¿no? Hay, la zona norte del conurbano tiene ese caso, Lanús en el sur, 3 de febrero más en el norte oeste del conurbano. Digamos, creo que ha habido algunas reuniones con algunos representantes, pero antes que nada vamos a presentarlo. Guillermo, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Hola Enrique, ¿cómo andás? Bien, acá Todo andamos, bien. tranquilo. Era un poco para que nos cuentes vos, primero, ¿cómo está Campana? Campana hoy se encuentra en una situación económica compleja, producto de la pandemia, como todos los municipios, como todos los distritos, pero con el agravante, digamos, de que aquí gobierna el macrismo que ha estado ausente durante toda esta pandemia. Nosotros, desde las organizaciones sociales, desde el Frente de Todos, con el Vacunate, con los comedores, con toda la ayuda y la asistencia que ha dado el gobierno nacional y provincial, hemos estado mucho más presentes que lo que ha estado el municipio, que durante la pandemia ha tenido una política de atender los casos de COVID a través de un call center, ¿no? O sea, ha instrumentado, ha llevado adelante un 0800 para todas aquellas personas que durante el año pasado estuvieron aisladas y tuvieron algún inconveniente con respecto al tema de la asistencia sanitaria, pero también la asistencia alimentaria, Claro, etcétera. otro tipo de ayuda. Claro, tenés que llamar por teléfono, esperar a que te atiendan y ver si desde el municipio te daban una mano. Y en cuanto a lo económico, una matriz económica macrista, ¿no? Donde, para que vos tengas una idea, como síntesis, digamos, de cómo económicamente está Campana, hace unos años atrás, Siderca, la empresa del grupo Techín, con Paolo Roca como uno de sus CEOs y dueños, presenta una exhibición impositiva en el Consejo Deliberante por 35 millones de pesos en tasa de seguridad y higiene, y el Consejo Deliberante levanta la mano y aprueba esa exhibición impositiva, aduciendo una crisis económica por parte de la empresa. Y bueno, va un almacenero o va una pyme a pedir exactamente lo mismo en el Consejo Deliberante y no puede acceder a absolutamente no nada. tiene la misma suerte, digamos, ¿no? No tiene la misma suerte. Entonces esa es la matriz que hoy conduce económicamente a los destinos de Campana. Para que vos tengas una idea, nosotros tenemos en Campana un impuesto distorsivo a las naftas. Ajá. Yo hace una semana estuve en Puerto Iguazú. Es más cara la nafta en Campana, eso, para graficar. Es más cara. Sí. Es más cara. Vos ahí en 3 de febrero la vas a pagar a 110 pesos y acá en Campana la vas a pagar a 114, 115, depende de la marca. Digamos, ¿no? Esa es la matriz que conduce a los destinos de la ciudad, lo que ha hecho en estos 6 años una ciudad muy desigual, con una periferia muy pobre y un centro medianamente acomodado, pero que responde a una matriz económica. A ver, queda claro, digamos, el escenario actual de Campana con un gobierno, digamos, que no es del Frente de Todos. De todas maneras, a mí lo que me llama sumamente la atención es la cantidad de listas del Frente de Todos que hay en esta oportunidad en Campana, digamos. Esto no es, digamos, en beneficio del actual gobierno de Cambiemos, al menos en ese distrito. Digo, son 5 las listas que van a competir por el Frente de Todos, ¿no? Son 5, sí. No hay un conductor que hoy tenga mayoría o que pueda ordenar al peronismo en la ciudad. Creo que se ha venido, por lo menos de las últimas 3 elecciones, venimos de derrota tras derrota, producto de que no aparece un candidato que pueda encolumnar a todo el peronismo y armar una lista que sea competitiva para con Cambiemos, claro, o ahora juntos, digamos. Me parece que esa situación hace que todos busquemos medir la representatividad. Esto probablemente después del 12 de septiembre desemboque en una lista única y que cada uno de los que participamos en esta interna sepa qué mide, cuántos votos tiene, qué representatividad tiene, y podamos fortalecer el instrumento electoral para que Tolosa Paz gane la nación, para que
en la lista de la provincia de Buenos Aires y fortalecer el proyecto político del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. A ver, de hecho la PASO sirve para eso. A mí lo que me sorprende es la cantidad de listas, digamos, son 5, digamos, Bueno, no es poco, digamos. En 3 de febrero tuvieron la misma cantidad de listas en la elección anterior. Esto pasa cuando no hay con claridad una expresión mayoritaria que encolumne, digamos. ¿Qué es eso? En este caso, los movimientos sociales buscamos saber cuál es nuestro nivel de representación en la sociedad campanense. Me parece que estos pasos va a permitir saber qué tiene y qué es y qué expresa cada uno de nosotros. Guillermo Varela pertenece a una de las listas, como bien dije al principio, del Frente de Todos, pero es un hombre que es oriundo de las organizaciones sociales, más precisamente, creo, y no equivocarme, de Barrios de Pie, ¿no es cierto? Así es. Y otro tema que quiero preguntarte, creo que en el transcurso de esta semana han tenido reunión con Teresa García, que va a ser la encargada de llevar adelante parte de la campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, pero esta reunión fue pura y exclusivamente con, insisto, aquellos distritos que no gobierna el Frente de Todos. ¿Hay una particularidad en cómo se va a desarrollar la campaña, al menos en esos ámbitos? La particularidad es que no queremos repetir algunos errores de elecciones anteriores. Una de ellas, y creo que 3 de febrero ha sido el lugar elegido para poder coordinar las campañas, entendiendo que lo que hay que fortalecer es el Frente de Todos como instrumento nacional para poder tener un amplio triunfo en las próximas elecciones. Digamos, la experiencia de 3 de febrero marcó que Juan de Bandi gana con 5 listas la interna y gana, si vos hacías una sumatoria de todas las listas que compitieron en las PASO, le ganaba a Valenzuela. Pero estamos hablando del 2019, ¿no es cierto? Exactamente. Pero después termina perdiendo porque se dispersan esos votos que habían participado en la interna del Frente de Todos. Me parece que eso es lo que estamos buscando no repetir en todos los municipios en donde no gobierna el Frente de Todos. Que asumamos un compromiso de poder traccionar aquello que hemos convocado en las PASO para las generales después, que no nos pase esta dispersión de los votos en las generales, ¿no? Me parece que esa es un poco la estrategia y tiene que ver con la reunión que tuvimos antes de ayer en la Casa de Todos, ahí en 3 de febrero, donde estuvo Juan de Bandi, Teresa García, Santiago de Bandi, estuvo San Miguel, Vicente López, Campana, San Isidro, donde es oriunda Teresa García, donde fuimos diseñando una campaña en donde tengamos en claro que el objetivo de todos los candidatos es el triunfo del Frente de Todos. Ya para ir culminando, Guillermo, esta semana también asumió al frente del Ministerio de Desarrollo Social Juan Zabaleta, el otrora intendente de Hurlingham. Digamos, ¿vos ves con buenos ojos esta asunción, ya que los movimientos sociales tienen una situación particular con ese ministerio, ¿no? Ha habido a lo largo de la titularidad del propio Daniel Arroyo como una especie de presencia permanente en la calle de las distintas organizaciones sociales. ¿Qué mirada tenés y qué expectativa tenés vos como hombre de organizaciones sociales ante este nuevo ministro? Mirá, Juanchi Zabaleta ha estado en todos los actos que nosotros hemos organizado. De hecho, en 3 de febrero organizamos un acto producto de la fusión o el acuerdo que hubo entre Barrio de Pie y el Movimiento Evita, y Juanchi Zabaleta estuvo en el ND Ateneo. La relación que tenemos con Juanchi es muy estrecha. Me parece que el Ministerio de Desarrollo Social tiene un desafío que no lo hemos podido resolver con Daniel Arroyo y esperemos que lo podamos resolver en esta segunda etapa de gobierno, en estos 2 años que quedan de Alberto Fernández. Me parece que hay que reactivar la economía, pero me parece que los movimientos sociales tienen un desafío que es poder transformar los planes sociales en empleo, ¿no? Esto de no queremos
una política que se inició allá por el año 97-98 como un plan social por una emergencia económica, producto de una enorme desocupación, que 21 años después siga siendo una política de emergencia para los sectores que siguen sin trabajo o que son parte de esa desocupación estructural, es una política que ha fracasado. Entonces me parece que nosotros nos debemos, los movimientos sociales y el Ministerio de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta y Alberto Fernández y Axel Kicillof, una discusión profunda de cómo transformamos esa política en una política que genere empleo para los sectores que hace muchísimos años vienen cobrando un plan. Me parece que lo que nosotros estamos buscando en articulación con el Estado es poder salir de la política de los planes. Nosotros decimos en todos lados, y ha sido público, porque lo ha dicho Emilio Pérsico, lo ha dicho Daniel Menéndez, es no queremos más planes, lo que queremos es trabajo. Creo que debemos un debate complejo, difícil, duro, y que no se va a resolver rápidamente, es políticas, o por lo menos el diseño de políticas que nos permitan salir de ese esquema. No podemos tener compañeros que hace 10 años cobran un plan social. No, seguro que está no. fallando el Estado y No. está fallando la política. No está bien y no habla bien para nada de los gobiernos que han tomado esta dinámica con esto de los planes sociales, ¿no? Guillermo, te agradezco mucho. ¿Cuál es el número de lista que vas a encabezar? La del Diego, la 10. La 10. Ah, bueno. Bueno, mucha suerte. Tuve suerte. Bueno, nos volveremos a encontrar en algún momento. Guillermo Varela, hombre del Frente de Todos del distrito de Campana, donde hay 5 listas, y el hombre va primero en la lista número 10 del Frente de Todos. Gracias. Gracias a vos. Vamos a una pausa y nos metemos en el último bloque de salud con la doctora Mela Franchi y un colega de la misma, hablando de la temática de salud mental. Estamos presentando Momento Azul, que es una iniciativa de la Municipalidad de 3 de Febrero, que escuchó nuestras necesidades. Yo quiero que el día de mañana haya una sociedad que abrace a mi hijo con todas sus características y que podamos convivir todos. Y es importante que todos los comerciantes puedan tener un momento azul para que se conozca más lo que es el autismo. Arco Dorado se sumó a la iniciativa de manera encantada para que como compañía podamos visibilizar esta temática y ojalá se sume mucha más gente para que esto sea como cada vez más visible y más importante. Y entre todos trabajando juntos a generar más integración. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Bloque de salud y me acompaña como siempre la doctora Amelia Franchi. Y hemos tenido una semana, si se quiere, con distintas temáticas que involucran a la temática de la salud, ¿no? En principio nosotros hacen bastantes programas que venimos tratando el tema de adicciones, de salud mental. De hecho, la semana pasada estuvo el coach y actor Ivo Sarida hablando por esto. Esta semana también hay una novedad y tiene que ver con lo que nos llevó a poner el tema sobre la mesa, que es el tema de Chano, ¿no? Aparentemente ya le estarían dando de alta, eso quiso decir. Y bueno, pero hay algunos oscuros en toda esta temática. ¿Y qué pasa con los niños y con los adolescentes? En virtud de esto, Amelia dijo, vamos a hablar con alguien que sabe. Y bueno, y está del otro lado el doctor Antonio Pablo Gorrini,
que es psiquiatra, es uno de los hombres del Hospital Pediátrico Federico Falcón, creo que es de Pilar, ¿no? Pilar del Viso, ¿cómo estás, Antonio? Y lo tenemos del otro lado. Antes ¿Qué que tal? nada, gracias por tu presencia acá, Antonio, con nosotros. Y bueno, yo te dejo en manos de la doctora, que ella es la que sabe del tema y te va a introducir con las preguntas correspondientes. ¿Cómo estás, Bueno, Antonio? muchísimas gracias. Un gusto Hola, tenerte. Amalia. ¿Qué tal, ¿Cómo doctora? estás? Un gusto. Sabes que hemos estado tratando estos temas y sé muy bien que estás involucrado en todo lo que tiene que ver salud mental infanto-juvenil y Sí, adolescencia. sí. Hemos hablado de muchas cuestiones de la ley de salud mental, adicciones y usos indebidos de sustancias. Y realmente, ¿qué está pasando con niños y adolescentes? Y vemos cómo se está manejando esto en hospitales, en los lugares de salud, porque el tema no es tan pequeño y ha quedado en descubierto con este tema que pasó con Chano, ¿no es cierto? Pero esto no sucede solo en adultos, también niños y adolescentes tenemos serias dificultades. Me gustaría escucharte. Sí, bueno, en el hospital de pediatría atendemos niños menores de 18 años. O sea que tenemos niños pequeños, tenemos niños en edad escolar y tenemos adolescentes. La población principalmente es menores de 16. Por hasta 18 se atiende. En relación a pediatría y al tratamiento con niños, la pediatría y el estado de ser un niño da un compromiso con situaciones de vulnerabilidad, con situaciones de desamparo, con situaciones de que son personas que todavía no logran valerse por sí mismas y que está muy bien instalado en la sociedad, que somos los adultos, y no solo los adultos, la familia, sino los adultos, las maestras, los adultos, los médicos, los adultos, los terapeutas, un montón de personas que trabajan en distintos ámbitos de la sociedad que asumen la responsabilidad del cuidado de los niños, que los niños tengan eso que se llama el acceso a los derechos. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una buena alimentación, derecho a no ser maltratados, bueno, todo lo que son derechos humanos básicos. La ley de salud mental prioriza esos derechos y prioriza que las prácticas sanitarias tengan en cuenta esos derechos. En el caso de niños se hace bastante fácil porque la población pediátrica se asume que es vulnerable. En el caso de los adultos es un poquito más complejo porque la vulnerabilidad que está dada por situaciones de enfermedad no es tan tenida en cuenta cuando se habla estrictamente de la cuestión de derechos de la ley. O sea, la cuestión de derechos está perfecta, pero la cuestión de derechos a veces hace que uno piense en el derecho, pero que no piense en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la persona a causa de una enfermedad. La ley no niega eso, pero claro, no lo contempla por lo que dice Antonio. No, la ley no lo contempla porque la ley no habla no es una ley de salud mental, es una ley de derechos de personas. Claro. Entonces, la ley de derechos habla muy bien de derechos. La interpretación de la ley, yo creo que se la interpreta mal porque se entiende que la cuestión de derechos es lo que rige la práctica médica. La cuestión de derechos es indispensable para la práctica médica o para la práctica sanitaria, no solo médica, también psicológica, también de fonoaudiología, psicopedagogía. Pero lo que vos no podés hacer es negar la existencia de enfermedad porque tenés una ley que dice que vos tenés derecho a estar sano. Claro. La ley no dice literalmente eso. Claro, a eso iba. Pero la interpretación que se hace de la ley, a mi juicio, es errónea. Y se quiere, perdóname, a ver si lo digo claramente. Yo creo que se intenta hacer un manual de práctica médica que en vez de estar basado en la práctica médica, esté basado en derechos humanos. Por eso yo interpreto que se hace la ley en función de una especie de necesidad, pero esa ley no, en definitiva, termina siendo algo escaso porque
no contempla toda la parte si se quiere, operativa o de cura, en definitiva, de las personas que son afectadas por la temática de la salud mental. Yo quisiera hacer una pregunta última de todo esto. Correcto, es así. Con la salud mental y pediatría, si están los recursos para pediatría, están, como tenés que internar a un chico, tenés donde internarlo, porque de esto se habla, ¿no? De los recursos de internación, de los recursos físicos, de todo. Todo supone que no lo hay. Desde la palabra del doctor, uno interpreta que no, digamos. Puede que la ley manifieste esto, pero no lo hay. No lo hay. Algunos hospitales tienen servicios de salud mental y que contemplan situaciones de internación para niños que están atravesando situaciones de salud mental. En otros hospitales, vos tenés que armar un lugar especializado en salud mental. O sea, vos internás 3 niñas de 12 años con un trastorno del comportamiento alimentario, con una desnutrición severa, donde solamente pensar que ingerir un bocado de alimento le causa tanto horror que prefieren morirse a ingerir un bocado de alimento, es una situación que necesita estar, por un lado, internada por el riesgo cardiovascular, por las alteraciones hidroelectrolíticas, por la desnutrición severa, porque esa desnutrición produce cambios a nivel del pensamiento y de las emociones que hace que no se dé cuenta de que está en esa situación de riesgo, pero vos necesitas, digamos, trabajar sobre el comportamiento alimentario y trabajar sobre la ingesta de calorías y nutrientes y proteínas, y eso lo tenés que hacer en una sala con una preparación especial. O sea, en el hospital la gente está acostada en la cama y le llevan la bandejita y come acostada en la cama, y eso no es razonable. Y si vos tenés un adolescente que es un niño, porque el niño es menor de 18 y que tiene 17 años y mide 1,80 m y se dedica a ganarse la vida con la mejor manera que puede, que es de una manera por ahí no aceptada por la sociedad, y se interna por una situación de violencia, y tiene una situación de salud mental donde hay delirios, donde hay alucinaciones o donde hay un comportamiento violento por la toxicidad de las drogas. ¿Cómo hace para meterlo en una sala donde hay otros niños o adolescentes, donde están las jeringas, donde están las agujas? Tiene que haber un lugar que tiene que estar en el hospital general, pero que tiene que estar especializado. Eso es... La verdad que especializado y equipado, la ley, a ver, la ley dice que eso tiene que ser así. En ese caso la ley no es mala, la ley es buena, porque te dice, pero no aparece el recurso. Tal cual. No aparece el recurso que empezar a porque es complejo. Cosas. La verdad que te agradezco mucho, Antonio. Bueno. Muy claro, muy específico, y realmente hay que seguir avanzando para que tengamos recursos, lugares físicos y más recursos humanos también, ¿no? Ojalá, ¿no? Porque uno cada vez que trata estas temáticas se da cuenta que estamos a años luz, digamos, porque uno lee la ley y está bárbaro, pero evidentemente cuando uno es parte del problema, se da cuenta que no alcanza con la ley, ¿no? Así que muchísimas gracias, Antonio. La verdad que ha sido muy claro en toda esta temática que la verdad que preocupa y demasiado, ¿no? Gracias, ¿eh? Bueno, que les vaya muy bien. Muchas gracias por invitarme. Saludos. Era el doctor Antonio Pablo Gorrini, la verdad que esclarecedor en una temática de salud mental que... Hasta ahora se hablaba con Chano, adulto, pero te das cuenta que es un problema de nivel de la población. Sí. ¿no? Y esta semana también ha habido ha puesto sobre la mesa, tras un reportaje que le hicieron en un canal de YouTube al presidente, en Caja Negra, que hay que debatir el tema de la marihuana nuevamente, ¿no es cierto? Sí, exacto. O del cannabis, ¿no es cierto? Para consumo y todo lo demás, ¿no? Lo cierto es que esto también, más allá de lo que genera para gran parte de la sociedad, porque uno manifiesta son temáticas que no tienen mayor importancia, que no hay que discutir y que hay otras prioridades primero, que probablemente sea cierto. Pero evidentemente esto es el inicio de una situación que puede derivar en un problema de salud mental, ¿no es cierto? Exactamente. Así que creo que tenemos que avanzar en estos temas, profundizar y que la población se empodere de estos temas, ¿no? Para poder ayudar en todo esto. Ojalá. Con respecto a lo que dijo el doctor, viste,
de alimentación, sabés que en estos días fue el día de la nutrición, de los nutricionistas, de nutrición. Y realmente es tan importante esa carrera donde te dan. Hablaba de bulimia y de anorexia el doctor, ¿no? Cuadros gravísimos, así que bueno. No, y la alimentación, que es algo que está, digamos, no hablado del todo, ¿no? ¿Qué es lo que comemos, no? Claro, ¿Qué pero es lo que por comemos, eso te no? digo que los equipos interdisciplinarios son básicos para cualquier atención en salud, para cualquiera. Equipo interdisciplinario, tenemos que trabajar todos juntos, si no, no se puede. Amelia, te agradezco mucho, pero no me quiero ir del programa del día de hoy sin antes poner, vamos a terminar el programa con un video que es en homenaje por los 200 años de la Universidad de la UBA, digamos, ¿no? De la UBA. Usted es una de las... Yo soy egresada de la UBA, es una emoción saber que tenga tantos años. Además tenemos pasión los que Claro, hacemos. pero no es solo la cantidad de años, sino lo que significa la Universidad de Buenos Aires, digamos, como un concepto de educación pública y en donde está magnificado y representado la presencia del Estado, un Estado presente para posibilitar la educación a todos. Y estamos muy bien clasificados en toda América Latina. No, bueno, de hecho la UBA es una de las universidades que recibe muchos hermanos extranjeros para formarse. Y el reconocimiento mundial que tiene esa institución, digamos, no lo vengo a poner yo sobre la mesa, sino que es conocido a nivel mundial. Así que felicitaciones a usted que es... Y uno pregona por la educación pública. Así que nos vamos, nos encontramos la semana que viene. Vean el hermoso y conmovedor video de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires.